Continuamos con la segunda parte de la presentación. En esta parte hablaremos sobre las 10 señales que la Alzheimer's Association propone para identificar la enfermedad de Alzheimer como tal. La primera es que existen cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana, tales como olvidar la información que recién aprendí, como olvido de fechas o eventos importantes, o que la persona pide repetidamente la misma información, o bien utiliza ayudas como notitas o dispositivos electrónicos para recordar lo que tiene que realizar. En segundo lugar, dificultad para planificar o resolver problemas. Es una persona que tiene dificultades para desarrollar un plan para realizar alguna actividad, tiene dificultad con los números o con las cuentas, o bien para seguir una receta que antes lo hacía con normalidad y sin dificultad. Existen problemas de concentración también. Como número 3, existe dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo, en su tiempo libre. Hay que recordar que todas estas dificultades son, en comparación a lo normal de esta persona, ahora sí se transforman en una dificultad o en un desafío mayor. En este caso, dificultad para completar tareas cotidianas, dificultad para llegar a algún lugar conocido o para recordar reglas de juegos que también antiguamente eran conocidos. Existe una desorientación en tiempo y lugar, se olvida la fecha, la estación del año en el que estamos. También es posible que se olviden de dónde están y cómo llegaron ahí. Existe dificultad para comprender imágenes visuales y objetos que se relacionan uno al otro en el ambiente. Por ejemplo, dificultad para leer, es normal, o sea, es común en estos casos. Juzgar distancia, determinar color o contraste de las imágenes, o dificultad para conducir sobre todo. Existen problemas en el habla y en lo escrito, dificultad para seguir o participar de una conversación, o posiblemente la persona puede estar hablando y queda a mitad de la frase o de la conversación y no sepa cómo seguir. Repite lo que ya ha dicho, o también dificultad para encontrar la palabra, entonces explica para qué sirven las cosas en vez de decir cómo se llama eso. Por ejemplo, este es un palito para escribir en vez de esto es un lápiz. Suelen colocar objetos en lugares que normalmente no lo colocan, ya es donde no corresponden. Y es posible que también acusen a los demás de robarles porque no están conscientes de dónde lo dejan realmente. Existe una disminución o falta de juicio, dificultad para tomar decisiones, por ejemplo, que le puedan regalar una cantidad importante de dinero si solamente se compra un producto, o bien prestar menos atención al aseo personal, se dejan de vestir o pintar o maquillar también nuevamente en comparación a lo anterior, a lo normal que se conoce en esta persona. Existen cambios en el humor o en la personalidad, se ven más confundidas, sospechosas, deprimidos, temerosos, ansiosos, se enojan con facilidad y tratan ya de evitar aquellos espacios donde tienen que vincularse con más personas. Estas 10 señales son en resumen datos o formas de identificar que estamos hablando de una enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Estos son 10. La idea es que para diagnosticar específicamente no solamente necesitamos estas 10, sino que recuerden, es la evaluación de un neurólogo, es una historia clínica, pero al menos esto nos puede decir, hey, necesitamos llevarlo a un neurólogo para que haga una visión, a que haga las evaluaciones más específicas, pero esto sí nos puede dar un indicio de lo que se está desarrollando en este caso. Y frente a estos 10 síntomas de la enfermedad de Alzheimer, es muy importante diferenciarlos de aquellos cambios que son típicos relacionados a la edad, como por ejemplo, es normal que de vez en cuando se tomen decisiones erróneas, es normal olvidar realizar un pago mensual, no todos, pero algunos, olvidar qué día es y recordarlo luego. Muchas veces nuestro grado de estrés o el grado de desatento que estamos nos hace olvidar dónde estábamos o en qué lugar. Olvidar qué palabra usar algunas veces también es normal y perder las cosas de vez en cuando también es normal. Así que hay que diferenciar el grado de frecuencia y de riesgo que puedan tener estos cambios cognitivos, y cuando estos se hacen más frecuentes e impactan en la funcionalidad de la persona es cuando estamos hablando de una demencia y no algo normal que pudiera estar relacionado con la edad.
¿Cuál es el tratamiento? Tenemos dos tratamientos, farmacológico y no farmacológico. Aquí solamente voy a nombrar que el tratamiento farmacológico en el caso de un Alzheimer o una demencia leve a moderada se usa el parche típico de Exelon, me imagino que algunos de ustedes lo han escuchado, que es un parche de rivastigmina, y el donepezilo. Y de nivel moderado a severo encontramos la memantina, que es otro medicamento muy común. Y para los síntomas conductuales y psicológicos asociados a la demencia, como la irritabilidad, ansiedad, depresión, etc., están conocidos los medicamentos asociados como la quetiapina, la risperidona, el alprazolam, que para efectos de esta presentación no voy a ahondar mucho más porque me interesa que podamos ver cuáles son aquellos aspectos de tratamiento no farmacológico que podemos utilizar en nuestro día a día. Entendiendo que la enfermedad de Alzheimer es una trayectoria clínica, que es algo progresivo, que va de un cerebro normal, una persona con todas sus capacidades cognitivas, hasta una dependencia total en la demencia avanzada o la etapa severa de la enfermedad, hay distintas actividades que podemos realizar. En una persona normal, verdad que la persona mayor puede conducir, seguir cocinando, utilizando internet, cuidando de su propia casa y manteniendo sus controles sanos al día. ¿Ya? En estos casos, cuando está la persona mayor con todas sus capacidades cognitivas y físicas, lo importante es que se siga manteniendo así de activa y de autovalente, realizando aquellas actividades de intereses. Sin embargo, cuando ya existe una etapa temprana de la enfermedad de Alzheimer y con ello la demencia, aparecen ya ciertas dificultades como la pérdida de memoria, las actividades se transforman en un desafío porque es difícil realizarlas, hay cierto sentido de la pérdida de motivación para realizar las actividades porque la persona se da cuenta de que existe allí un deterioro cognitivo. Y en esta etapa, en la etapa inicial, es importante mantener el control sano, evaluar la memoria si esto realmente es parte del envejecimiento normal o bien si ya estamos hablando de un inicio de enfermedad de Alzheimer. Incorporar actividades de interés pero que también sean desafiantes, aprender algo nuevo, ¿ya? Educar también al cuidador, quien esté cercano a él, para que vaya observando el transcurso de la historia de vida de esta persona. Apoyar en actividades de la vida diaria, pueden ser básicas, instrumentales o avanzadas. Entrenar con estrategias compensatorias como era esto de anotar en las notitas o tener algún dispositivo electrónico, un celular que me haga recordatorios. Y entrenar en habilidades para el día a día. Cuando hablamos de una etapa moderada de la demencia, empiezan a aparecer síntomas neuropsiquiátricos o los síntomas que son asociados a la demencia como la apatía, la irritabilidad, la ansiedad, esta necesidad de caminar alrededor y sin un rumbo fijo, ocurre aislamiento social, riesgo de caídas, etc. Muchas veces el rechazo a ser cuidado. En esta etapa es muy importante estructurar rutinas, tener siempre las mismas actividades todos los días. El manejo conductual, saber cómo tratar a la persona, no retarle porque lo está haciendo mal o lo está haciendo bien, sino que siempre mantener un lenguaje con un tono de voz que sea amigable a la persona. El apoyo emocional. Muchas veces estas personas están pasando por un periodo de irritabilidad y de ansiedad, pero porque desconocen lo que les está pasando y ahí la contención es lo más importante. Apoyar en las actividades de la vida diaria básicas, modificar el ambiente, hacerlo más fácil, más asequible a la persona. Apoyar el cuidador con la información, manejar también el riesgo de caídas, evitando que existan algunos elementos del ambiente que puedan provocar alguna caída en esta persona y así evitar un riesgo mayor de disfuncionalidad. Y por último, en la etapa más severa de la demencia, aquí muchas veces lo más común es que haya una incapacidad completa de la persona para cuidarse a sí mismo. Es totalmente dependiente y muchas veces también está asociado a una incapacidad para comunicarse. Existe también una rigidez generalizada en esta etapa, ya que el deterioro cognitivo y el deterioro de la corteza es muchísimo mayor. En estos casos, en la etapa final, los cuidados son paliativos, se cuida para proveer higiene y cuidados posturales para evitar las consecuencias de la dismovilidad, como son el riesgo de úlceras por presión y también el aumento de la rigidez. Las intervenciones cognitivas se basan en estimulación sensorial, con música, con olores, con también ciertas texturas y por supuesto el apoyo al cuidador
que por sobre todo es la educación, la educación con respecto a cómo cuidar a la persona, cómo movilizar, cómo evitar algunos trastornos musculoesqueléticos asociados a la movilización también. Y como dato también final, es importante agregar que actualmente, a partir de julio del año 2019, en el GES se incorpora la enfermedad de Alzheimer y otras demencias como parte de los beneficios. Entonces, si alguien necesita más información, puede buscar en la Superintendencia de Salud y aparece cómo se puede postular, cómo se puede acceder a este beneficio del GES, que incluyen la entrega de medicamentos y los exámenes también que se realizan para hacer el seguimiento de la enfermedad de Alzheimer. Ahora, como caso para resolver, tenemos que Rosa, de 84 años, tuvo educación media completa y se desempeñó como secretaria bilingüe. Vive junto a una hija, María, que la acompaña desde hace un año, cuando comenzó a evidenciar que su mamá se perdía cuando iba al supermercado, tarea que antes siempre realizaba. La hija refiere que cuando conversa con su madre, ella le repite la pregunta al menos 3 veces, ha perdido las llaves de la casa, ha pasado más dinero que el que corresponde cuando ha tomado taxi, y le ocurre a veces que nombra los objetos por su función y no por el nombre. Usted recibe este caso y la señora María, o sea, la hija de la señora Rosa, le pregunta a usted como cuidador o cuidadora que le explique lo siguiente. La número 1, ¿de qué se trata la enfermedad de Alzheimer? Escriban ustedes cómo le explicarían a partir de sus palabras lo que es esta enfermedad. Número 2, ¿cuáles son los síntomas que podrían explicar un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en su mamá? Ahí tienen que recordar los 10 síntomas claves que podrían estar asociados a esta enfermedad. Y número 3, ¿qué actividades recomendaría usted para realizar en la rutina de la señora Rosa, pensando en las dificultades que hoy día esta persona está teniendo? Muchas gracias por su atención y los espero la respuesta a través del correo electrónico a evelyn.tavilo@telemerker.com o bien por WhatsApp. Así que tengan un lindo día.